entonces me dedico a la enseñanza de escritura, sobre todo siempre he tenido el tiempo de esas dos ocupaciones, fundamentalmente la parroquia y la enseñanza, y desde hace 2018, 2019, es que la responsabilidad de la parroquia, sigo viviendo en la parroquia, dedicarme un poco más a la enseñanza. Decir que no he sido, digamos, un exégeta dedicado a la biblioteca y libros. Todo el tiempo se recibe en contacto pastoral. Trabajo más en el contacto pastoral y en el bueno, sí, simplemente eso. O sea, desde hace unos cuantos años, en el tercer año, estamos haciendo también este aporte aquí en la comunidad, acercarnos a algunos libros de los profetas, profundizar bueno, así como presento yo, me gustaría bueno, saber también sobre lo que viene, si me parece. Yo soy de Santiago del Estero, mujer de Argentina. María Mercedes. María Mercedes. Marcela de Rosario y soy de la misma. Yo soy de la provincia de Córdoba, tengo bastante experiencia, lo conozco y la verdad que me recibe bien. Mi nombre es Luis Ángel. ¿Viene alguien más? Sí. Ahora también y el padre. ¿Qué padre de sitio? ¿Saben quiénes nos siguen? Sí. 7 personas conectadas por Pero también recibimos un saludo por ahí a los que están del otro lado del cable, iba a decir, del aire. Muy bien. Bueno, esta primera, tenemos 3 clases al día, por intentar aprovechar entre la segunda y la tercera. La mañana y la tarde puedo dejar alguna cosita de lectura, y también desde la tarde hasta el día siguiente, una cosa, un texto de lectura personal, una preguntita guía, eso lo vamos a hacer entre la primera y la segunda, el tiempo, ¿no es cierto? Simplemente para descansar un poco. Y en este primer día, las clases serán un poco más introductorias, sin intentar armar un poquito cuáles son los parámetros generales o el contexto en el que nosotros nos vamos a poder hacer una introducción en general y una introducción en particular a Ezequiel. Así arrancamos de a poquito, ¿cierto? La pizarra, prefiero no traer las presentaciones PowerPoint y eso que se asistía de las presentaciones presentadas para ver más de la pizarra, ¿verdad? Bueno, eso todos nosotros tenemos experiencia de contacto con la palabra de Dios, no tenemos necesidad de hacer demasiada introducción, pero lo que diríamos
intermedio que tendríamos que tener en cuenta para este curso, el enfoque que nosotros queremos darle es la consideración por lo menos tridimensional de la Biblia, ¿no es cierto? Tres cosas que me gustaría que no perdiésemos de vista nunca cuando estudiemos este texto de Ezequiel en particular, pero cualquier otro texto de la Biblia. Y en primer lugar, darnos cuenta de que se trata de un libro, me parece lo más evidente. No hace falta demostración, no hace falta ninguna explicación, ninguna fundamentación, para que nos demos cuenta de que lo primero que podemos decir de la Biblia es que es un libro. Parece evidente, no se parece un libro. Entonces, pero resulta que muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias que esa afirmación tan banal tiene. Decir que la Biblia es un libro, significa que tenemos que tratarlo en primer lugar como tal, un libro. ¿Qué significa eso? Y bueno, que es literatura. Si es literatura, significa entonces que hay que atender al aspecto lingüístico, al aspecto del lenguaje en el que está expresado, pero también tratarlo como un lenguaje escrito. Se trata de un libro. Por lo tanto, un libro tiene un principio, tiene un fin, tiene una estructura, tiene un estilo, tiene una idea rectora. Bueno, eso también, cada uno de los libros de la Biblia tiene eso mismo. Entonces no podemos leer de a pedacitos sin tener en cuenta el contexto, no podemos leerlo buscando un mensaje teológico, una verdad dogmática, sin primero preguntarnos por el sentido literario de ese libro, ¿verdad? Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que recordar es que se trata de un libro y por lo tanto que será objeto de todas las ciencias propias de la literatura. Ciencias de la literatura, no solo de la lingüística, sino de la literatura. Un crítico literario puede acercarse a la Biblia, puede aportar muchos elementos, puede encontrar muchos elementos que son importantes para su interpretación. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que se trata de un libro. Pero claro, no se trata de un libro reciente, ni se trata de un libro escrito según los cánones o según las modalidades con las que se escriben libros hoy. Se trata de un autor que firmó un contrato con una editorial y se alquiló unas casitas al lado de un lago, de una montaña, y se fue allí durante 6 meses a escribir un libro que después tomó para el editorial, después salió a la venta y se vende en el supermercado y se lee privadamente. Nada que ver, o sea, se trata de un libro antiguo, escrito hace muchos siglos, escrito en otra latitud, en otro lugar, en otra lengua, en otra cultura, en otra mentalidad. Además no está escrito por una sola persona, son muchas personas las que han intervenido en la cuestión del autor. Pesa mucho más la autoridad que la autoría en los textos antiguos. Tampoco estaba destinado a la lectura individual. Nadie tenía un libro de ninguno de estos 73 libros de la Biblia. Nadie tenía un libro para su uso personal que estaba en su biblioteca cuando nació. Los libros estaban escritos en el seno de una comunidad, en el aporte de muchos dentro de esa comunidad y destinados a una comunidad, ¿cierto? Y se trata entonces de un texto antiguo, es decir, se trata de un documento histórico, es decir, un fragmento del pasado que nosotros tenemos hoy en nuestro presente. Por lo tanto, tampoco podremos nosotros prescindir de esa segunda dimensión del libro bíblico, que se trata de un documento histórico, se trata de un fragmento del pasado. Por lo tanto, tendremos que acceder a él también con todas las herramientas de la ciencia de la historia. Entonces, tratarlo como un documento histórico, no como un libro de historia, sino como un documento histórico, es decir, como un elemento del pasado, en este
este caso escrito por su documento, que nos puede llegar a servir para acceder a aquella historia pasada, ¿no? Y que tenemos que interpretar en ese contexto de la historia pasada. En ese sentido nos puede servir a nosotros conocer mejor el contexto de esa historia de Israel en la que se forma la Biblia. Entonces, hay mucha literatura sobre el tema, pero nosotros podemos ayudarnos también de algunos resúmenes o algunos manuales. Uno, yo les recomiendo dos, simplemente de todo lo que podría recomendarles. Uno de la segunda edición de 2008, de la traducción castellana de 2012, que se llama Historia Social del Antiguo Israel, de Ragnar Kessler. El apellido por lo menos. Kessler. Historia Social del Antiguo Israel. Interesante, porque es una historia de Israel, pero enfocada en la idea de la historia social, es decir, tiene en cuenta la constitución social, estatal, común del Antiguo Israel. Y la más reciente, porque faltaba en castellano alguna historia reciente de Israel que recogiese todas las discusiones últimas, los aportes de los últimos debates en torno a la historia de Israel. De los últimos 40 años ha sido un terreno muy movimentado, el perpetuo movimiento de la historia de Israel. Todavía no es que se haya calmado las aguas, todavía muchas cosas están en discusión. Pero para poner un poco al tanto de todo eso, se ha hecho una breve historia de Israel, escrita por un egiptólogo de profesor en Berlín, traducida desde el 2018. Y ha sido traducida el año pasado en la misma historia del cine, breve historia de Israel, se llama en castellano. Pero además se llamaba simplemente historia del antiguo, la historia de Israel en la antigüedad. En castellano se ha resaltado su brevedad, efectivamente. En alemán tiene más de 100 paginitas, en castellano unas 150, de la historia de Schiller, Bernhard Schiller. Eso. Bueno, simplemente eso como para los que tengan mayor curiosidad de profundizar o ampliar estos conocimientos del contexto en que se formó la Biblia, en que se formó también el libro de Ezequiel. Entonces, una primera dimensión, decimos, se trata de un documento literario, Se trata, en segundo lugar, decíamos, de un producto histórico, tiene su historia y es un documento del pasado, una obra literaria, un libro, un documento del pasado. Y en tercer lugar, se trata de una obra de literatura simplemente destinada a la recreación o al deleite, no es simplemente una obra de arte, una obra literaria normalmente es una obra de arte, sino que es el testimonio de una comunidad creyente. ¿Sí? Se trata de una serie de libros, un libro total, un canon, tomado como tal, de una comunidad creyente destinada a una comunidad creyente. Entonces se trata, esa es la tercera dimensión de la Biblia que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es decir, que se trata de un producto de una comunidad creyente, por lo tanto, se trata de un testimonio, el testimonio
tanto, será objeto también del estudio de la teología, de todas las ciencias teológicas, y el enfoque para acercarnos a su mensaje también tiene que tener en cuenta esa dimensión. Por lo tanto, la Biblia como un producto literario, histórico, producto teológico, si quieren, es un producto importante, como testimonio de fe. Padre, Tres dimensiones decimos que vamos a intentar tener en cuenta nosotros en el estudio que hagamos en esta semana del libro particularmente al que vamos a dedicar, que es el de Ezequiel. pregunta Marcela Lozano si puede usar la Biblia en hebreo o es recomendable otra Biblia. La Biblia en hebreo. Bueno, si tenemos posibilidad de leerla en su lengua original, vamos a trabajar con el hebreo. Si yo me voy a referir al libro de Ezequiel en la Biblia hebrea, voy a trabajar. Algunas veces vamos a hacer alusión a los 70, a los 70, la traducción griega, pero fundamentalmente me voy a basar en el texto hebreo del libro de Ezequiel, que es lo que referimos. El mismo hecho de que se trata de un producto teológico, del testimonio de fe de una comunidad, hace que esa Biblia haya tenido necesidad de ser adaptada a los lenguajes y la cultura de las comunidades de fe a las que se dirigía. Si bien el texto de Ezequiel originalmente estaba escrito y propuesto en hebreo, sin embargo, tuvo que ser también traducido al arameo para las comunidades creyentes de la diáspora judía en el Oriente. Tuvo que ser traducida, ¿por qué? Porque la gente en el Oriente, las comunidades judías hablaban en arameo, y después todas las comunidades judías, incluida la de Palestina, hablaban arameo. Necesitaban entonces que después de la lectura del texto hebreo se tradujese en la lengua que podían ellos entender. De esa traducción aramea del texto hebreo surge, que era el principio oral, ¿no es cierto? Se hacía en las comunidades de oración, en los momentos de la proclamación, se leía en hebreo y se traducía al arameo, como parece dejarlo de entender, por ejemplo, el capítulo 8 de Nehemías, cuando se refiere a la Torá, de aquello que la termina siendo nuestro Pentateuco. Con el paso del tiempo, esa traducción se puso por escrito, ya bastante rápidamente, los cristianos empezaron a escribir esas traducciones que son los Targumim, el Targum es la traducción aramea del texto hebreo, y Targumim es el plural. Y hay varias traducciones, por ejemplo, del Pentateuco, menos quizás de las de otros profetas. Para las comunidades judías de la diáspora occidental, hacia el occidente de Palestina, las que estaban en la zona de influencia helenista, es decir, de la habla griega, también se produjo una traducción de los textos originalmente escritos en hebreo al griego. Nosotros conocemos como la traducción de los 70, Septuaginta, debido a que a la leyenda de la carta del Cédulo Aristea que habla del origen prodigioso, milagroso, evidencialmente asistido de la traducción griega de los 70. Esa misma Biblia precisamente tuvo que ser también traducida a la lengua que hablaban los otros destinatarios, en el norte de África y en la península itálica. Esa Biblia griega se tradujo al latín, la antigua versión vulgar latina de las versiones del norte de África y de la península itálica. Entonces, ¿por qué se tradujo al latín? Bueno, porque la gente ya no entendía el griego y aquella gente de la zona necesitaba una traducción latina. Ese fue el origen de todas las traducciones, y así es como también a nosotros se nos ofrece la Biblia con la traducción, en este caso en castellano.
para el trabajo que vamos a hacer en un trabajillo, les aconsejo una Biblia de estudio, como puede ser la Biblia de Jerusalén, que es útil por la herramienta de estudio, por las notas marginales, las introducciones y las notas a pie de página que encontramos en ella. La Biblia de Jerusalén encuentra algunas notas que se refieren a la cuestión textual, notas de crítica textual, otras notas que son más bien explicativas, exegéticas, mostrando datos de la historia, de la cultura, de la tecnología, etc., para entender algún pasaje en particular. Y después algunas notas que suelen ser más amplias, de teología bíblica, que aclaran un tema tratado en el punto correspondiente. Por ejemplo, encontraron en el capítulo 11, 18 y en el 33 del libro de Ezequiel, un tema particular que es el tema de la restitución individual o de la responsabilidad personal. Un tema sería como un paso, una evolución, un desarrollo del pensamiento ético, moral del Antiguo Testamento, que aparece tratado allí. Ahí van a encontrarse ya en el capítulo 11 una nota de teología bíblica en la Biblia de Jerusalén que estudia ese tema, no solo en ese texto del capítulo 11, sino baseándose por otros textos que tratan el tema. Por eso sigo recomendando siempre el uso de la Biblia de Jerusalén para la Biblia de estudio, ¿cierto? Para utilizar otros temas. ¿Alguna pregunta? Me parece que se vayan, ustedes pueden ir parándome y haciendo preguntas que ustedes quieran al comienzo de esta introducción, si que esta presentación hace surgir por ahí alguna duda o alguna pregunta, alguna inquietud. Y lo que decía de la complejidad del acercamiento al libro, en esta triple dimensión, esta dimensión histórica, del lenguaje, literal. Claro, aquí, eso en el caso concreto del libro de Ezequiel, va a ir teniendo niveles particulares también, porque se trata entonces, digo, de un producto histórico, y decíamos en primer lugar un fragmento del pasado, por eso un documento histórico que nos sirve a nosotros para acceder a una época pasada, de alguna manera conocer detalles de la comunidad de la que brotó y a la que se dirigía. Entonces, un texto de este tipo también es una ventana al pasado también. Pero si es un producto histórico también en el sentido de que no fue escrito de un solo tirón. Es decir, el libro de Ezequiel, todos los libros bíblicos, tienen historia, tienen una historia. Entonces, si tienen historia, entonces hay pasajes más antiguos, pasajes nuevos. Y no simplemente porque los haya escrito el autor en distintos días o meses o años, sino porque incluso ese mismo libro, después de escrito, también siguió teniendo su historia. La historia en la que fue leído y releído. Y no solo releído, sino reescrito también. Se puede decir también que todo el libro puede existir o puede ser un discípulo de una escuela. Eso, entonces pasamos un poquito a eso. En realidad estas tres cosas se entrelazan. Que decimos, es un producto histórico, literario, pero a lo largo de una larga historia. Y producido por y destinado a una comunidad cristiana, una comunidad creyente. Entonces, los tres elementos están entrelazados en la realidad única del libro, que es lo real es ese libro. Entonces, por eso, dimensiones de esa Biblia. Entonces, permite como entender la naturaleza particular de este libro tan especial que es la Biblia. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en una persona histórica
que se llama, que es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. Ese estaría en el origen, al principio, en el origen de este libro habría una persona histórica. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos hoy en realidad tenemos acceso directo a esa persona histórica, a ese profeta. Tenemos el libro del profeta Ezequiel. Libro de Ezequiel. Un libro, eso es lo que nosotros hoy tenemos. A eso, esa es la puerta de entrada. No tenemos más que un libro. Un libro en el cual hay libro que contiene oráculos y contiene relatos. Claro, esos oráculos, esos relatos están oráculos de Ezequiel, relatos sobre Ezequiel, pero este Ezequiel que tenemos aquí es además un personaje literario de ese libro. Ese libro tiene un personaje literario de Ezequiel. Ese Ezequiel es el que habla y pronuncia oráculos. Ese Ezequiel es el protagonista de estos relatos. Hay una distancia grande entre la persona histórica del profeta Ezequiel y el personaje literario que hoy encontramos en el libro. Hay relación entre los dos, claro que hay relación entre los dos, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hay en el medio? Ahí viene la pregunta. En el medio hay una historia literaria, un trabajo literario, una meditación teológica, vida creyente. Entonces, por supuesto que el profeta hizo cosas y dijo cosas. Hizo y dijo. Entonces, claro, palabras y son hechos, recibimientos. Pero este profeta lo habrán acogido bien o mal sus destinatarios, pero por lo menos algunos creyeron en su palabra. Si no hubiese sido así, no tendríamos nosotros el libro. Algunos de sus oyentes creyeron en su palabra. Algunas personas reconocieron en él el portavoz de Dios, el portador de la palabra divina. Esos que acogieron su mensaje, que creyeron en él, atesoraron su herencia y conservaron las palabras orales ya escritas del profeta y la memoria de sus hechos, de sus acciones. Entonces, la memoria del profeta y los discípulos del profeta forman toda una tradición. Probablemente de manos del profeta, de la pluma del profeta, haya algún escrito. Pero el libro completo de hoy no se debe a la mano del profeta Ezequiel. Fueron sus discípulos los que conservaron, transmitieron y los que redactaron probablemente ese texto. Entonces hay después un libro, pero hay un trabajo de redacción de ese libro, de
lectura y de relectura de ese libro. Entonces, ese proceso es el que termina en este libro que hoy observa. Ese libro contiene oráculos, relatos, y en ese libro está el profeta, personaje literario que se inspira en la persona histórica del profeta Ezequiel, pero que también es elaboración literaria de los autores o redactores del libro, que presentan al profeta como modelo para los creyentes de su tiempo. Entonces, aquí en toda esta tradición y en esta composición del libro, podemos hablar del libro de Ezequiel, pero tenemos que tener en cuenta que cuando decimos libro de Ezequiel, nos referimos no tanto a la autoría literaria de todas las líneas escritas en el libro, sino más bien a la autoridad bajo la cual se dio todo el proceso. Repito, algunos tienen que haber creído en él para acoger su enseñanza, su mensaje, y para conservar y transmitir sus palabras, su memoria, porque si no, no tendríamos nosotros hoy ni recuerdo de esa persona histórica que nos queda tan lejos, más de 2000 años, ¿cierto? Entonces, gracias a ellos, nosotros tenemos acceso a lo que dijo y enseñó, a lo que vivió, a lo que hizo Ezequiel, ¿verdad? Gracias a eso tenemos nosotros el libro. Lo mismo que pasaba con Jeremías, ¿se acordarán lo que hemos estudiado el año pasado? En Jeremías estudiamos particularmente el capítulo 36, que relataba el proceso de puesta por escrito y de lectura, de publicación del libro de Jeremías. Y en ese momento, en ese capítulo, nosotros entendíamos que el libro era muy significativo, porque gracias a la puesta por escrito del libro y gracias a la presencia de los discípulos, esa palabra del profeta podía continuar resonando a lo largo de la historia en distintos lugares, en distintos sitios. Ya al principio empezaba así, ¿verdad? Dios le dice, el Señor le ordena al profeta Jeremías que ponga por escrito todos los mensajes que él le había encargado de transmitir a la casa de Israel. Jeremías llama a su discípulo Baruch y le va dictando, y Baruch va escribiendo al dictado de Jeremías las palabras que Dios le había transmitido. Interesante porque aparece identificar la palabra del Señor, la palabra de Jeremías, las palabras del libro. Las palabras del libro son las palabras de Jeremías, las palabras de Jeremías son las palabras de Dios. Después, Jeremías dice, no puedo ir yo al templo porque me tienen prohibido presentarme ahí. Baruch va con el libro y lo lee en voz alta delante de la gente. Esas palabras son las palabras del libro que gracias a Baruch, discípulo de Jeremías, resuenan de nuevo a los oídos de sus oyentes. Esas palabras del libro son las palabras de Jeremías, que son las palabras de Dios. Consecuencia, aun cuando el profeta desaparezca, su voz sigue resonando en las palabras del libro. Y son sus discípulos los que leen en el libro las palabras de
Jeremías en ese caso, que son reconocidas como palabras del Señor. Entonces, la importancia creciente que va cobrando esta realidad, el libro. Vamos a ver que en Ezequiel se va a dar un paso más todavía. Vamos a verlo ya al principio, en la introducción. Entonces, la importancia creciente del libro. En Isaías veíamos simplemente alguna alusión a eso, por ejemplo, en Isaías 8:16 y en Isaías 30:9. ¿Qué veíamos ahí? Que Dios le ordenaba a Isaías que pusiera por escrito su enseñanza y que la sellara entre sus discípulos. Dice. O sea, se aparece ahí ya la realidad de los discípulos y del escrito. Esa primera realidad que aparece ahí. En cambio, en el Jeremías aparece varias veces la alusión al libro, ya en el capítulo 25, hacia el final, y en ese capítulo 36. El libro empieza a cobrar una densidad particular. No solo la predicación oral del profeta, la palabra que resuena en boca del profeta, saliendo de la boca del profeta, sino que empieza a aparecer mucho más densa la importancia del libro. Entonces, las palabras escritas en el libro, leídas en el libro. Con leídas, entiendo no simplemente la lectura que uno hace con los ojos, simplemente para el uso personal, sino la palabra leída en voz alta, para que otros oigan la proclamación de una palabra. De hecho, el verbo hebreo kará, que es el verbo para decir leer, es el verbo que se usa para llamar. Es decir, es leer, pero leer en voz alta, no leer con los ojos simplemente, sino que es lectura. La lectura siempre se hace en voz alta. ¿Por qué? Y porque, volvemos a lo que decíamos al principio, sí, hablamos de obra literaria, pero no del mismo tipo de las obras literarias de hoy, destinadas al consumo individual, sino que estas obras literarias estaban destinadas al uso comunitario, a la lectura que se hacía en el seno de una comunidad. Más preguntas respecto de esto. Como que los profetas siempre dan al pacto, a la alianza, como acto de fe, digamos, y al hacer esta continuidad, digamos, del libro de los discípulos, también como decíamos, una de las dimensiones como puede tener primacía la fe, digamos, el acto de fe, de escuchar de los discípulos como acto teológico. Claro, esta dimensión de la lectura supone un conocimiento previo, un vínculo previo entre el remitente original y los destinatarios. Porque en la escucha de los libros, la escucha de las palabras del libro profético, se da también un acto de recepción creyente de esa palabra, puesto que los destinatarios reconocen en esa palabra del profeta la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo se entrelaza esta primera dimensión literaria con la tercera dimensión que poníamos, que es la dimensión teológica. Sí, se trata de una obra literaria, sí, se trata de una obra literaria antigua, que tiene su historia, sí, se trata de una obra teológica. Sí. Una preguntita con respecto al estilo del libro del profeta Ezequiel. Yo puedo colocar al profeta cada libro tiene su propio estilo, ¿no? Es un estilo difícil, hay pasajes muy oscuros, de traducción. Bueno, eso veríamos un poquito más en la segunda clase, porque ya trataríamos específicamente del profeta, ¿no es cierto? Pero efectivamente, hablar de estilo implica entonces considerar el texto como una obra literaria, ¿no es cierto? Cada autor tiene un estilo para escribir, un estilo particular.
particular. Y efectivamente nos vamos a encontrar el caso de Ezequiel con un estilo muy diferente del estilo de Jeremías y muy diferente del estilo de Isaías. Eso es lo que hemos conocido. Hablando de estilo, entonces vamos a encontrarnos un estilo difícil, vamos a ver, es desparejo, ¿no es cierto? A veces es como muy repetitivo, monótono, aparentemente un poco creativo desde el punto de vista literario. Entonces, como estilo, hablando de estilo literario, en compensación es una imaginación prolífica, ¿no es cierto? Impresionante, llena de imágenes, metáforas y signos y símbolos, a veces rarísimos, ¿no es cierto? Entonces, en compensación de este estilo literario bastante, mucho más pobre si lo comparamos con el de Jeremías o el de Isaías. Sin embargo, eso en cuanto a estilo literario. Pero después vamos a ver que precisamente por la complejidad de la historia de la redacción del libro de Ezequiel, vamos a encontrar pasajes muy intrincados, es decir, muy complicados para la comprensión. Una segunda pregunta, y entre la fecha en la cual vivió Ezequiel y la redacción final del libro, ¿se sabe cuánto tiempo transcurrido o en qué época el libro fue terminado de redactar? Sí, como en todos los libros bíblicos hay en el post-exilio un momento de fuerte lectura y reelaboración. Pero aquí estamos, no es el caso de Isaías, que empieza en el siglo VIII y prácticamente su redacción sigue hasta el siglo III, sí, cuarto, tercero, tenemos casi 5 siglos de historia de la redacción. En el caso de Ezequiel, pues, se trata de un profeta que ejerce su ministerio durante el exilio. El tiempo entonces es bastante más breve, pero siempre prolongado. ¿Sí? No se trata de una obra que haya surgido en 2 meses. Padre, estuve investigando algo así sobre Ezequiel antes de esta clase y algunos autores dicen sobre el tema del estilo literario, definen a Ezequiel como el poeta de Dios. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Que puede ser así? ¿Por el estilo? Bueno, todos estos, muchos de los libros bíblicos están escritos en poesía. Entonces, sin embargo, el estilo poético de un Isaías es mucho más bello, más poético en el sentido estricto de la palabra que el de Ezequiel, salvo algunos de los pasajes. Sin embargo, claro, el concepto de poesía tampoco es tan sencillo, ¿no? Hay una poesía con una métrica muy cuidada, una rima, una serie de elementos, y hay una poesía como muy libre. Y después también es verdad que hay una prosa muy prosaica, y hay una prosa literaria más elaborada, más fina, que casi tiene las características de una poesía. Entonces, no siempre es fácil distinguir entre prosa y poesía, ¿cierto? Pero la poesía sería el uso de la lengua, es decir, la forma literaria, la forma de la lengua que aprovecha mejor los recursos de la propia lengua, ¿cierto? Entonces, aprovecha los recursos sonoros, entonces elaborando paronomasia, asonancia, rima, aliteración, etc. Usa la musicalidad, la métrica, ¿no es cierto?, con un ritmo, etc. Entonces usa también las imágenes, el paralelismo, todo eso es el uso más rico de la lengua hace que uno considere un texto como poético, ¿verdad? Y el uso más vulgar y práctico de una lengua es el que uno le llevaría a uno a calificar el texto como prosa más crasa, más llana. Pero entonces, decir que Ezequiel es el poeta de Dios, ¿en comparación con quién? No sé, ¿con quién lo compararía? Si lo comparo con Isaías,
no sé si sería él. Y si lo comparo conmigo, probablemente sí, es más poeta que yo. Por eso es discutible. Pero vamos a ir acercándonos un poquito a poco a esta obra y a ver después qué opinan ustedes, cómo lo califican después de haberlo estudiado un poquito durante esta semana. ¿Alguna otra pregunta? Ahora él fue en su comunidad, en el contexto histórico de ese momento, también tuvo la misma experiencia que los otros profetas, sí y no. O sea, a pesar de que los profetas se un ratito, bueno, evidentemente que fue escuchado porque lo tenemos ahora, pero también corrió la misma suerte que los otros, o más oficialmente, digamos, afectado por los jefes de o fue perseguido, digamos. Más o menos como los demás, es decir, no podemos, en ese sentido no sé si hay demasiada diferencia entre ellos. Sin embargo, fíjate que los tres grandes profetas que estamos estudiando, digo tres, porque hemos estudiado Isaías y Jeremías, podemos tener algún punto de comparación en este auditorio. En los tres casos se trata de personas de algún modo ligadas a una instancia institucional, ¿cierto? En Isaías, cuando no se dice explícitamente, lo hemos visto nosotros que la cercanía que tiene con el rey, la cercanía que tiene con el templo, el vocabulario, el estilo, los temas, hacen pensar que se trataba de un personaje de la corte, muy cercano al círculo oficial, ¿cierto? Entonces, en el caso de Isaías, ¿no es cierto? Decíamos, resaltábamos en su momento, el libro de Isaías es uno de los que mayor cantidad de hapax legómena contiene en la Biblia, es decir, de palabras de aparición única, es decir, un lenguaje rebuscado, refinado, digamos así, ¿cierto? Un vocabulario refinado. Entonces eso daría sería una indicación de que se trata de una persona con una educación escolar, digamos, con un grado de formación literaria superior al medio, ¿cierto? A la media. Entonces, probablemente alguien que ha tenido escuela, y los que tenían escuela los que estaban destinados a ser funcionarios, en alguna función pública, escribas, embajadores, pregoneros, portavoces, heraldos, secretarios, etc. Decíamos también ahí que había estudiando las genealogías, podría haber sido de familias reales, entonces también es un pariente del rey. En el caso de Jeremías, se dice explícitamente que se trata de uno de los sacerdotes del pueblito cercano a Jerusalén, que se llama Anatot, que era la villa donde estaban reducidos, la reducción, digamos, de los sacerdotes de la línea de Abiatar, la línea rival a la línea oficial, triunfante de Sadoc. Bueno, se trata entonces de una familia sacerdotal con una formación particular también y que forma parte de una de las instituciones básicas de la comunidad de Israel. Y en el caso de Ezequiel, lo dice explícitamente, se trata de un sacerdote, hijo de Buzi, exiliado en la primera deportación. Bueno, entonces también se trata de alguien vinculado, perteneciente, derivado de una de las instituciones principales del reino, digamos. Simplemente me llama la atención porque muchas veces se opone, ¿no?, profecía con sacerdocio, pero curiosamente los tres profetas llamados mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, son sacerdotes. Sí y no. En el caso de Ezequiel parece mucho más claro, ¿cierto? En el caso de Jeremías
se trata de un miembro de una familia sacerdotal, pero no de la de los sacerdotes ejerciendo en el templo. Probablemente va de la línea de los que después aparecen como levitas, quizás. Y en el caso de Isaías, claramente no se trata de un sacerdote, se trata de alguien que está vinculado digamos, al staff, por decirlo así, y probablemente sí al templo en alguna medida, más con los cantores del templo que con los sacerdotes, porque nosotros tenemos la idea como vinculamos como demasiado exclusivamente al templo con el sacerdocio, ¿no? Y el sacerdocio con el sacerdocio sadoquita y con el ejercicio de la función sacrificial, digamos, sacrificial. Y parece que la realidad del templo era mucho más amplia que eso, y el culto de la liturgia no estaba reducida al aspecto sacrificial, sino tenemos todo el testimonio del salterio que había lo contrario. Tengo dos preguntas, padre. Sí. Me preguntan si Ezequiel era un profeta mayor o menor, y si es de la época del primer templo. A ver, se trata, mayor o menor, de una designación casi material, ¿no es cierto? Se trata de uno de los libros más extensos, ¿no es cierto?, de la Biblia. Este tiene 48 capítulos, Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías 52 capítulos, 66, 52, 48, así en orden decreciente, es de los tres profetas mayores en ese sentido. La calificación de mayor o menor tiene esa causa. Y Ezequiel es un profeta sin templo. Es decir, vamos a ver en la introducción histórica, digamos, conoce la destrucción o se entera de lo que llega la noticia de la destrucción del primer templo y no conoce la edificación del segundo templo. Está justamente ahí. Vamos a ver cómo influye eso en el profeta y en su libro y cómo sueña Ezequiel hacia el final del libro, los capítulos 40 a 48, ese templo futuro que no llega a ver. Más cosas. Como que el profeta siempre el que ve primero, es una vez lo que se viene, y siempre tiene una imagen, o sea, una aparición, como, digamos, es una cuestión literaria, o también se podría decir mística de Esa es una pregunta que nos vamos a hacer. Exactamente. Van saliendo ya en este primer encuentro nuestro todos los temas, o muchos de los temas a los que nosotros vamos a tener que dar alguna respuesta a lo largo de esta semana. Alguna. No sé si la respuesta, pero sí es una pregunta que nos vamos a hacer. Porque la palabra visión, que ya estaba en el encabezado del libro de Isaías, Hatzon y Yeshayahu, Asher Hatzah, visión que tuvo el profeta Isaías, también la encontramos en Jeremías, en las visiones, y lo encontramos especialmente en Ezequiel, las visiones de Ezequiel, pero significan exactamente lo mismo en los tres casos. Parece que no. Aquí en Ezequiel hace tiene como unos ribetes tan particulares, uno se pregunta, ¿es simplemente un recurso literario? ¿Qué hay detrás? Vamos a volver sobre eso, ¿sí? Es uno de los temas clave en Ezequiel. Muy bien, ¿y alguna última pregunta? Aprovecho entonces los 2 minutitos que quedan para completar esto que estábamos diciendo aquí. Se trata entonces, cosas que se aplican a todos los libros y no solo de Ezequiel.
hablamos de un libro y en ese libro aquí pensamos en un autor, aquí pensamos en lectores, oyentes, si del destinatario de siempre oyentes y lectores, porque hemos dicho la lectura no es la lectura privada, hay alguien que lee para otro que oiga, no sé. Bueno, en realidad, el libro como tal, que es lo que tenemos nosotros hoy, ha estado pensado, ¿no es cierto?, por unos redactores, inspirándose y recogiendo la tradición del profeta, y pensando en unos lectores oyentes, en unos destinatarios, ¿cierto? En el libro vamos a encontrar cosas que se refieren efectivamente al profeta histórico, ¿no es cierto?, al profeta Ezequiel en este caso, y en su contexto histórico original. Pero también es verdad que en el libro hay muchas cosas que en realidad nos hablan más de la época de los redactores y de la época de los lectores. Es decir, precisamente cuando el redactor compone ese libro, piensa no solo en el contenido que quiere transmitir, sino que piensa también en las características de los destinatarios a los que se dirige. Entonces, muchos de los elementos que encontramos en el libro nos hablan, sí, de Ezequiel y lo que dijo y enseñó. Muchos elementos que los encontramos en el libro nos hablan de las preocupaciones de sus redactores, o todos los redactores, si quieren aquí, redactores, y muchos elementos nos hablan también de las necesidades o de las situaciones o del contexto histórico en el que se encuentran sus destinatarios. Si uno piensa en los evangelios, entonces tenemos el mismo Jesús en el origen y su contexto original, y sin embargo, Marcos, Mateo, Lucas, Juan escriben evangelios distintos, y cada uno de ellos refleja, cada uno de sus evangelios, 4, refleja las características, los temperamentos, los sentidos, las preocupaciones de sus autores y además las necesidades de sus lectores, oyentes, ¿no? En algunos casos tienen que traducirle las palabras hebreas o arameas. ¿Por qué? Y bueno, porque a los destinatarios no les suena nada. Dabbata, que en griego significa, Golgota, que en hebreo significa tal cosa, ¿no? Entonces, todas esas, pensando los lectores o destinatarios. También aquí, en el caso del profeta Ezequiel, esta historia de la redacción lleva a eso, a que el libro como tal, el libro tal, como lo tenemos nosotros hoy, no sale inmediatamente de la mano de Ezequiel, sino que ya ha corrido mucha agua por un puente, ¿no es cierto? Sale de la mano de sus redactores. Ese libro como tal dice también o trae elementos que nos hacen pensar en sus destinatarios, en los distintos destinatarios que tuvo a lo largo del tiempo. Bueno, si quieren, paramos aquí. Vemos en el mediodía.